Voy a intentarlo. No sé qué les diga. Voy a juguetear con eso. Dice por acá, ¿por qué los Soul Likes no deberían existir? Compandro me dice la cosa. Dice, ¿por qué los Soul Likes no deberían existir? Joy, vámonos. De acuerdo en que Dark Souls es un juego que cambió la historia de los videojuegos más que por su jugabilidad, su dinámica, su dificultad o su narrativa, más que todo esto por su filosofía. Y es que cuando Hidetaka Miyazaki tomó la dirección de Demon's Souls ya en el lejano 2009, un título prácticamente descartado de From Software, él tenía clara una sola misión: plasmar su filosofía de vida y todo lo que le había apasionado durante su existencia. Sin embargo, él nunca... Es como el cine de autor. Es muy personal el juego, ¿no? Nunca se imaginaría que al tomar esa decisión haría dos cosas: crear una obra maestra y a su vez crear una abominación. Cuando Elden Ring fue lanzado en 2022, se abrió la puerta para que los Souls dejaran de ser nicho. Hasta ese título, los juegos de From Software, si bien eran exageradas, tenían más de 10 millones de ventas. No sé yo hasta qué punto eran nichos, ¿no? Pero populares, no dejaban de ser algo propio. Tenían millones de ventas, cabrón. Cuando tú superas el millón de ventas no eres un juego de nicho. ¿Cómo que un juego de nicho? Si todo el mundo habla del Soul antes de que saliera del ring, por el amor de Dios. Ay, qué nicho, qué cosa. Búsquense una vida. De un público en específico. Había muchas barreras de entrada para un género orientado a jugadores más comprometidos. Todo el mundo juega el Soul 1 y el Soul 3, por favor. Y más teniendo el contexto actual, donde más que nunca nos gusta la comodidad y existe un rechazo a la dificultad. Sin embargo, Elden Ring, quizás por su propia naturaleza, terminó de nicho es un Monster Hunter, pero un Dark Souls de nicho, por favor, siendo más accesible para el público en general y Elden Ring terminó siendo más accesible para el público en general. Y existe un rechazo a la dificultad. Sin embargo, Elden Ring, quizás por su propia naturaleza, terminó siendo más... Elden Ring terminó siendo más accesible. Pero tú te peleaste contra la cuchilla negra en Elden Ring. Está muy loco. Lo que pasa es que era un mundo abierto. Y ya salió cuando todo el mundo había hecho el famoso Dark Souls. Y se habló mucho del juego en su día. Ya cuando Elden Ring salió, ya la fórmula Souls no era de nicho. Por favor, ¿qué es esto, gente? Accesible para el público en general y terminó creando una avalancha de lanzamientos tratando de imitar la conocida fórmula Souls. Pero si todos estos juegos son anteriores. Todos estos juegos... Lord of the Fallen es anterior. Souls Mouse era anterior. Saran Santo era anterior. Mortal Shell era anterior. Gente, por favor, cojan una línea de tiempo y vean cuáles salieron primero. Si la gran mayoría de Souls de mierda que han salido salieron antes de Elden Ring, por favor, ¿en serio? Si bien el término de un juego tipo Souls Nioh era anterior, cabrón, por favor. Viene desde años atrás con juegos como Nioh o Lords of the Fallen, por ejemplo, que ya se publicaban bajo el estandarte de este subgénero. No fue hasta tiempos contemporáneos que vimos una explosión absurda de lanzamientos y sobre todo... Es mentira, después del primer segundo, tercer Dark Souls, habían 17.000 Soul-like en el mundo, por favor. De una explotación del género. Y es que en la actualidad tenemos un Souls como subgénero para cada género principal. Hay un Souls Metroidvania, hay un Souls de pistolas. Pero los Souls Metroidvania, Hollow Knight salió después de Elden Ring. Blasphemous salió después de Elden Ring. Hay un Souls de... El Soul de pistola. Salieron unos cuantos Shooter Soul después de los Dark Souls. Antes de Elden Ring, de estas cosas. Gente, que Elden Ring, que cuando salió Elden Ring los Souls no eran de nicho. Roguelikes, Souls de mazmorras. Pero la realidad es que ninguno de estos juegos debería de llevar una etiqueta que lo identificara como un Souls. Desde que se acuñó el término, se tergiversó por completo. Se adoptó como un subgénero que nunca debió haber sido un subgénero. Porque ponte a pensar, ¿qué hace a un Souls un Souls? Un Souls es un hack and slash con una serie de elementos específicos. Una barra de estamina y que los ataques puedan ser muy castigados. O sea, un hack and slash se premia hacer como muy loco y esquivar en el último momento, porque tu personaje es muy rápido, y en un Soul-like es bastante más lento y hay ataques que te dejan vendido. Hay varios ataques que te dejan vendido y te pueden atacar ahí. Cuando tú coges un hack and slash, lo pones un poco más lento, le pones barra de estamina y haces que los ataques
al pedo sean castigados, ya va cogiendo un tinte Souls-like. Pero sigue siendo un hack and slash. que tenga esquivas y parries, que no tenga selectores de dificultad, Bueno, los elementos de RPG, pero... la progresión por aptitudes, la narrativa, o más bien la combinación de todos estos elementos. Elementos que al final ya Yo existían estaba hablando única y exclusivamente de la parte del sistema de combate. Ya lo otro, pues. antes de la existencia del propio Dark Souls, quizás por separado, pero que al fusionarse dio espacio a una fórmula. Por eso se llama fórmula, porque es una amalgama de mecánicas que todas juntas dieron paso a lo que hoy conocemos como Souls-like. Y el problema viene cuando innumerables desarrolladoras se han colgado de este estandarte completamente infundado para crear toda una etiqueta solamente para llamar más la atención. Agregar una mecánica que pudiera llegar a parecerse a un Dark Souls y ya dar por sentado que en automático tendrás la vista puesta de todo el público fan que ha podido cosechar From Software a lo largo de los años. Pero También te digo, no sé dónde está el drama aquí, ¿eh? Realmente no sé dónde está el drama aquí, pero... esto también ha dado cabida a que dicho público, llámese comunidad, se ganara la fama de tóxicos. Seamos Según tu definición, Monster Hunter en Dark Souls. Yo no sé si tú lo ves así, pero para mí Dark Souls 1 si me apura Demon Souls, bebió bastante de la fórmula Monster Hunter. Ambos tienen una barra de estamina, en ambos te están peleando contra un bicho en el que los ataques te dejan un poco vendido. O sea, no lo sé, bro. Y tienes que estudiar un poco lo que estás haciendo. Yo creo que Dark Souls es un poco una evolución, o por lo menos en sus primeros compases, era una evolución de la fórmula de Monster Hunter. Por lo menos en cuanto al sistema de combate. Y salió antes Monster Hunter. Así que sí, para mí Dark Souls, o las primeras versiones de Dark Souls y Demon Souls, en su inicio, bebe un poco de Monster Hunter también. sinceros, la comunidad de los Souls es una de las más tóxicas que existen. Hay que hablar con la verdad y no pasa nada. Se ha generado una especie de elitismo entre los jugadores más veteranos y más tryhards del género, criticando la manera de jugar a cualquiera de estos Es cierto, son muy pro títulos. Pero más que ser culpa de la propia comunidad, es culpa de la propia industria y de ¿Qué? esta sobreexplotación. Ponte ¿Qué? Los fans de Dark Souls son pelotudos porque la industria explota mucho la fórmula. ¿Qué? No sé por qué le echan la culpa a ellos. a pensar, por ejemplo, con lo que pasó con Lies of P y su selector de dificultad. La explosión que existió alrededor de todo esto fue abismal. Miles y miles de críticas al juego por estar mancillando la naturaleza difícil de los Souls, por estar enfrentándose a la filosofía Pero eso, ¿cómo va a ser culpa de la industria? Eso es culpa de los jugadores que son anormales. ¿Cómo que culpa de la industria, no? inicial con la cual fue concebida. Papacito, ¿qué más pues? Hola hijo del diablo, te anda desatado en el Twitter. ¿Qué tal, gente destruido? Soy bienvenido, mi rey. ¿Qué se cuenta? Ya comentamos lo del Twitter, loco. Nos metimos 2 horas comentando lo del Twitter. Llegas muy tarde. Llegas tarde a la fiesta, ser. Andas al berro. El género. Es una ¿Pero qué tiene que ver la industria, bro? falta De los jugadores que son anormales. Papacito, ¿qué más pues? Este chamaco es comunista. No, yo no sé. Es que no entiendo cuáles son los puntos que estamos diciendo. Porque no entiendo. Por cierto, gracias por los vídeos a los dos. No entiendo por qué le echa la culpa a la industria. de No es respeto. por defender a la industria, ¿no? Pero quiero ver hasta donde yo sé, eso es culpa de los jugadores, bro. ¿No? Pero, ¿y si no tuviéramos el concepto de juego tipo Souls? ¿Existiría el mismo problema? ¿O simplemente pasaría la historia como una Es que ya lo tiene. O sea, aquí tiene un punto. Si no tuviese, si la compañía, o sea, si no tuviese el tono Souls, el subgénero Souls-like, la gente no se hubieran quejado del selector de dificultad porque se supone que uno de los elementos principales del Souls-like es que no hay selector de dificultad. O que la selección de dificultad está intrínseca en los videos de juego y las rutas que vayas tomando. Pero es que la tiene. O sea, otros juegos que pudieran en un principio parecer un Souls-like, pero que en el fondo tú y yo sabemos que no lo ves como un Wukong. Yo te digo, bueno, está bien, pero es que Lies of P es Soul puro y duro. Lies of P es un Souls-like puro y duro. Aunque no se ponga la etiqueta, lo es. ¿Qué quieres que te diga? Trujillo, tus días están contados. Gracias por los bien, mi rey. anécdota más. Que es un Soul-like, bro. ¿Qué quieres que te diga? Entonces la gente se va a quejar. De nuevo, la gente es pelotuda. Pero
Y tú podrías decirme, pero tenemos ahora el concepto de juego tipo Souls, y al tenerlo ahora, cambia mucho el juego. Sabemos cómo lo conforma, y sí, ahora que lo tenemos concebido, es más fácil llegar a esas conclusiones. Pero también es más difícil comprender que esa etiqueta del juego tipo Souls no es más que eso, una etiqueta, no una regla. Además, en ocasiones son personas, Sí. parte de estas comunidades, las mismas que siguen tergiversando el género. Si tan Entonces la culpa es de la comunidad. fan eres de los Souls, no puedes llamar un Souls a un juego que solo por su combate se parece a Dark Souls. A ver, es un Souls-like, ¿no? Si tan fan eres de GTA, no puedes llamar a GTA Clone a un juego que solo se parece a GTA. Si tan fan eres de los juegos de pelea, no puedes llamar juego de pelea a un juego que es un juego de pelea. ¿Qué? No puedes llamar roguelike a un juego que se parece al Rogue original, en el que si te mueres empiezas desde el principio. ¿Cómo vas a llamar roguelike a un juego que evidentemente es roguelike? ¿Qué? No entiendo su punto. ¿Entiendes lo que trato de decir? No lo entiendo. Si con tanto purismo vamos a manejarnos, vamos a empezar a hablar con propiedad y no a ser reduccionistas. Papacito, ¿qué más pues? Gracias por los bits, rey. Que Dios te los pague, hijo macho. ¿Cómo se llama? Pero es que lo del purismo yo lo entiendo, pero es que Lies of P sí es un Soul-like. Con otro juego lo podemos conversar. Con un Blasphemous o un Hollow Knight lo podemos conversar porque evidentemente simplemente son Metroidvania scroll lateral que tienen 3 o 4 elementos como una hoguera donde vas a resucitar y luego vas a ir a buscar tu cadáver o lo que sea. Y con esos simples elementos no le puedes llamar Soul-like. Pero es que Lies of P es un Soul-like, cabrón. Pasa que le pusieron un selector de dificultad. Ni lo sabía porque no lo he jugado. Pero es un Soul-like, ¿entiendes? Si vamos a limitar la explicación de un género solamente a un sistema de combate, a su ritmo o a su narrativa, entonces quizás estamos yendo por el camino equivocado. Si crees que un Souls es un Soul, Gracias por la suscripción, mi rey. Que Dios te la pague como hijo macho. General Trujillo le ha regalado una suscripción de nivel 1 a Duchok. ¿Con qué le dio una suscripción? ¿Por qué le dio un VIP? ¿Lo baneó? ¿Qué dijo? Se basó tanto que le dieron un VIP y lo banearon. Está bueno. solo porque no tiene selector de dificultad, entonces el Contra del 87 era también un Souls por no tener dificultad. Es que no importa qué tanta vuelta le demos, Aquí tiene un punto, ¿no? simplemente todo es un sinsentido. Más cuando en no, esencia, la mayoría deberíamos de estar de acuerdo que los juegos de Miyazaki fueron concebidos bajo una filosofía del propio Miyazaki. Algo que simplemente no se puede replicar porque los demás juegos no son hechos por Miyazaki. Pero que tampoco se Supongo. puede nombrar. Si es así, el Dark Souls 2 no es un solo. Es decir, tampoco vamos a hacer un género como el Miyazaki-like, ¿sabes? Pero no, hermano, no todo es... Pasa que están haciendo un subgénero debajo de lo que es un juego de autor. O sea, Dark Souls evidentemente es un juego de autor. Permea la filosofía de Miyazaki en todo el videojuego. Está bien. Lo que quiere que te diga. A través del juego de la en el que permea la filosofía de Miyazaki surgió un género entero. Pero eso no tiene ningún sentido. Como que te diga que no puedes hacer un juego basado en Ico Shadow de Colossus porque permea porque es un juego de autor también. ¿Pinga tiene que ver? No sé, bro. Yo qué sé. Es tan difícil. Pero ¿sabes qué? Pero ese juego, que es un juego de autor de Miyazaki, tiene unos elementos característicos que lo diferencian mucho del resto de juegos con Dungeon Crawler o de Hack and Slash. Entonces, sí, surgió un subgénero a partir de ahí. Si el subgénero a partir de ahí tiene un elemento diferencial, como lo puede ser el selector de dificultad, como el Lies of P, y la gente se queja, bueno, yo qué sé, pero ya está, pero eso no quita que no sea un Soul-like, ¿sabes? Que tampoco es difícil suscribirte. Es la primera vez que haré esto, pero veo que todo el mundo lo hace. Así que aquí tienen las estadísticas de las personas que ven mis videos, las que están suscritas y las que no están suscritas. Yo veo que la gente tiene aquí un 85-15, 80-20 en los peores casos. Yo tengo un 92-8. Así que si te está gustando el video o te está entreteniendo, Es completamente normal, bro. suscríbete. Los géneros de videojuegos han evolucionado junto a ellos mismos a lo largo de la historia. A ver, eso es normal, ¿no? Tener esos porcentajes. Papacito, ¿qué más pues? Trujillo, pa' esta no estudiaste. Papi, esos 5000 bits, gracias, bro. Que Dios te los pague como un hijo macho, bro. Son terrible. Gracias, bro. ¿Cuándo te la chupo, bro? A ver, tenemos por... Déjame buscar aquí en estadísticas. Público, ¿no? ¿Cómo veo la cantidad de gente suscrita y no suscrita a mi canal?
Están suscritos el 55% de mi audiencia, bro. Qué fiel que es mi audiencia, ¿no? Qué fiel que es mi audiencia, bro. 55%. ¡Wow! Increíble. Qué buenas estadísticas, bro. Qué buenas estadísticas, bro. Tampoco quiero tanto en negro. Y bueno, así va la cosa. A ver por acá. Y si te pones a laburar. Yo no estoy suscrito, Quinte. A ver por acá. Suscrito un 67%, bro. ¡Wow! Qué estadísticas más cabronas. Yo creo que esta gente infla un poco con lo de que casi nadie está suscrito a su canal, ¿eh? No puede ser que eso sea así. A ver, el de la cueva de Pandro. Vale, 85%. Porque este canal es muy nuevo, ¿no? Supongo que es por eso. Pero wow, ¿no? Wow, Pedro. Wow, Pedro. Wow, Pedro. Increíble. Increíble. Qué nivel de fidelidad, bro. Un ejemplo muy conocido es el de los shooters en primera persona. Ahora tenemos claro el concepto, pero anteriormente, con el lanzamiento del primer gran juego de este género, que fue Doom del 93, Los boomer shooters también tienen elementos muy característicos. utilizó el término Doom-like. O boomer shooter. pesar de- Bueno, ahora actualmente se le llama boomer shooter, pero sí, Doom Light también. Que Doom no fue el primer juego de disparos en primera persona. Ya décadas atrás, en los 70, Macewar había Sí, pero estos estaban de pinga. experimentado el concepto, e incluso un año antes de Doom, Wolfenstein 3D es realmente considerado como el primer shooter moderno. Sin embargo, se le llamaba Doom-like. ¿Te das cuenta de los paralelismos? Que los que venían antes eran Excel, bro. El tomar algo que ya se había utilizado, moldearlo y así abrir la puerta a un nuevo género. Dark Souls es un JRPG de acción. No A ver, no. O por lo menos yo aquí difiero. Aquí hay una discusión. Y es si Dark Souls es o no es un JRPG. Les explico. Está el RPG y el JRPG, que es el RPG que viene de Japón. ¿Qué pasa? Hay elementos muy diferentes. En Occidente se suelen hacer RPGs un poco más variados. Puede ser un Baldur's Gate, puede ser un Witcher, algo así, ¿no? Juegos RPG occidentales, hay mucha variedad. Pero los JRPG con los elementos muy diferenciados de Japón pueden ser, van a encontrar aquí, juegos que se parecen mucho, Persona, Final Fantasy, Chrono Trigger, Xenoblade Chronicle, juegos que por lo general son por turnos, muy anime, de tener un grupo, una facción, un equipo de 4, 5, 6 personajes, los que sean, yendo a hacer aventuras increíbles, ¿sabes? Son los JRPG, lo que se entiende como un JRPG. ¿Qué pasa? A esos juegos tan diferentes de Japón, como los Chrono Trigger, los Final Fantasy y cosas así, se les empezó a llamar JRPG, RPG japoneses. Pero eso no quiere decir, por lo menos como lo veo yo, eso no quiere decir que si salga un juego que sea un RPG japonés, pero con un toque muy occidental, como lo es Dark Souls, que se diferencia completamente de lo que es un Persona, un Chrono Trigger, un Final Fantasy, un Pokémon, y tiene más que ver con juego occidental, se siga llamando JRPG. Para mí Dark Souls es un RPG. Pasa que sí son Japón, pero no sigue los patrones lógicos de un JRPG como el resto de RPG japonés. Entonces para mí Dark Souls es un RPG tipo occidental. O sea, te compro el Action RPG. El Action JRPG no te lo compro. Para mí, lo que hace un juego JRPG son esos elementos de los que ya hablamos. Los Golden Sun, cosas así. Eso es lo que hace un RPG, un JRPG. No el hecho de simplemente nacer en Japón. Porque si es así, yo te cojo un juego, no sé, Los Odyssey se hizo en Occidente. No, Los Odyssey no. Había uno que era como que tiraba mucho por los JRPG antiguos, pero que era nuevo. ¿Cómo se llamaba, bro? Que tenía una muy bonita iluminación. ¿Se acuerdan? Oh, por ejemplo, mira, Battle Chasers. Battle Chasers tiene muchos elementos de JRPG. Mira. Battle Chasers Night World. De acá, mira. Esto es un JRPG occidental, ¿entiendes? Es un juego que tiene todos los elementos de un JRPG, pero es occidental el juego. Chasers Night War 90s. There are a lot of familiar ideas in its turn-based combat and diverse, beautifully drawn overworld. Voy a buscar el trailer. Ponte la opinión del tipo. ¿Ves? Es lo mismo. Diferentes grupos de personajes con diferentes habilidades en un juego por turno, ¿entiendes?
en cuenta que es la misma composición de un Final Fantasy, etcétera, etcétera. Y luego personajes chiquiticos navegando por el mundo. La estética es occidental, pero el sistema de juego es de un JRPG. Pasa que la estética es muy de cómic de Yo de Madureira, pero sigue remitiendo a JRPG. Mira, el gameplay de Fear and Hunger, o por lo menos el sistema de juego de Fear and Hunger, también recuerda mucho a un JRPG. Pasa que es super grindery, pero lo general los JRPG no tiran por ahí. Esto cambia un poco la estética. También tenemos The Ruined King, por ejemplo. The Ruined King, ¿no? ¿Qué más JRPG quieres que esto? From here on, Lo que pasa que es la estética de Dios, lee. Still great. I won't abandon my duty. truth to come to light. Esto, yo te compro que es un JRPG occidental. Espada más grande que la vida, y bueno. Dice, Monster Hunter es demasiado japonés en su fórmula. En ese sí caso sí cae un JRPG en acción. Dark Souls se aleja mucho de los japoneses, abraza demasiado del occidente, a diferencia de Monster Hunter. No, difiero. Monster Hunter es que no es un JRPG. De hecho, tiene poco de RPG. O sea, sí tiene estadística. Bueno, tiene bastantes elementos de RPG. Pero igual, de nuevo, los elementos que yo te digo que conforman al JRPG son toda esa serie de elementos. De nuevo, un grupo, modo historia, un solo jugador, un grupo de varios personajes con diferentes habilidades, ataque por turno y cosas así. Monster Hunter es un action RPG japonés también. Se nota que es un juego japonés, pero no deja de ser un action RPG. Yo no lo pondría en la fórmula de JRPG. Esa es mi forma de entender el JRPG. Luego hay otra corriente, hay otra escuela que dice que todo RPG hecho en Japón es japonés. Es un o sea, sí, a ver, lógicamente. Que todo juego RPG hecho en Japón es un JRPG. Y yo hago esa diferenciación. A partir de ahí ustedes quédense con el concepto que más les guste. Pero para mí, Dark Souls no es un JRPG. No hay más, no hay para dónde hacerse. Los elementos que hacen único su combate son modificaciones de sistemas que ya se habían experimentado anteriormente. Ya existían antes de los Souls juegos difíciles sin selectores de dificultad. Ninja Gaiden es el claro ejemplo. Ninja Gaiden sí tenía selector de dificultad, ¿no? Ninja Gaiden sí tiene selector de dificultad, ¿no? ¿O no tiene? Ninja Gaiden tiene de selector de dificultad. Ninja Gaiden sí tiene, ¿no? Sobre todo la trilogía en 3D. Esa sí tiene. Sí tiene, bro. Incluso muchas personas O sea, sí es difícil. Claro, tiene difícil y muy difícil. Todas son difíciles. Pero sí tiene selector de dificultad. consideran a Ninja Gaiden como el precursor espiritual. No, yo creo que es... a ver, es que... de nuevo, Dark Souls es un juego muy suyo. De nuevo. Dark Souls toma muchos elementos. Dark Souls toma mucho de Shadow of the Colossus. Y toma mucho de Ico en cuanto al minimalismo. No tiene un mapa... Tienes que guiarte tú mismo, tienes que averiguar para dónde ir, ¿sabes? Papacito, ¿qué más pues? Me quedan 15k bits, no sé qué pinga hacer con eso. Dámelos a mí, Rico coño, millonario coño. dámelos a mí, yo te la chupo, bro. No te preocupes. ¿Cómo se llama? Gracias por los bits, mi rey. ¿Qué te iba a decir? De nuevo, la exploración y la falta de sistemas para tú poder orientarte hacia dónde tienes que ir es muy de Shadow of the Colossus. En Shadow of the Colossus te sueltan y tú dices, tienes que matar a estos titanes. Haz lo que te salga de la pinga, estos colosos. Haz lo que te salga de la pinga, va para donde tú quieras. Y a partir de ahí tú te vas guiando más o menos con los elementos que tienes. Bebe mucho de ahí. Luego, la exploración bebe mucho de... Yo te diría que bebe mucho... El Dungeon Crawler en sí bebe mucho de los Resident Evil. De ver por aquí muchas intríngulis. Acá desbloqueas este camino, luego viras para atrás. Hay mucho backtracking. Que de nuevo, es como muy Metroidvania, pero en tercera, pero en 3D. Eso para mí es Metal Gear. De Metal Gear no, Resident Evil. Luego el combate bebe mucho de Monster Hunter con varios cambios. Toma mucho de muchos lados. Yo no te diría que Ninja Gaiden es el precursor espiritual de Dark Souls. Esto no lo veo como una opinión muy fundamentada. Creo que toma muchos elementos diferenciales de muchos juegos diferentes para hacer un género muy suyo. Pero simplemente coger un hack and slash y porque es difícil decirte, toma, esto es el precursor de Dark Souls. ¿Dónde lo viste? Mentira, no lo creo.
del género Souls en este aspecto. Juegos desafiantes con grandes penalizaciones al morir, donde la clave está en la repetición y la memorización de los ataques y patrones. Y tampoco nadie llama a los Souls los Ninja Gaiden-like, ¿verdad? Porque es una pelotudez lo que estás diciendo, tío. Y antes de que me digas que es una cuestión de popularidad, te repito que el término empezó a acuñarse en 2014 o 2015, cuando Dark Souls todavía no era lo que es ahora. O sea, me estás diciendo que desde 2014 a 2015 ya había surgido el género Souls-like y estaban saliendo un montón de juegos Souls-like, pero era un juego de nicho. Decídete, mi hermano, ¿la vaca o la chiva? Es como que te diga, no, el heavy metal es un género de música de nicho. Bro, hay 300 bandas de heavy metal. No, pero es de nicho, bro. Ah, bueno. Está bueno para saber. La virtud que ha tenido Dark Souls es justamente el conseguir mezclar una serie de mecánicas y adicionarlas con El rap. El rap es underground, bro. El rap es underground, bro. Pero esta canción de rap tiene 300 millones de visitas. No, es underground. Ah, seguimos en los 70, ¿no? su método para generar algo diferente. Pero con algo diferente no necesariamente representa algo nuevo. Ya hemos hablado de que la innovación parece venir de la combinación de mecánicas, justamente muchas de ellas extraídas de los Souls. Por ejemplo, ya he hablado aquí que el sistema de progresión de armas por aptitudes es algo muy de los Dark Souls, pero aún no hemos llegado al punto de llamar a un juego tipo Souls solamente por su manera de progresión. Pero por el camino que llevamos y por el... como de los tipos Souls, realmente esto viene desde World of Warcraft. Es que ciertas armas escalen, o sea, en los escalados de las armas por estadística viene de RPG anteriores. Desde World of Warcraft tú tienes escalados por destreza, escalados por fuerza. el camino que No sé si has jugado otros RPG, pero bueno. la gente le está poniendo a los Souls, no me extrañaría Desde Diablo hay armas que escalan por estadística. que dentro de poco, el simple hecho de tener una progresión por aptitudes le dé la etiqueta de Souls a un juego. No, terrible, bro. World of Warcraft es tipo Souls. Algo que sería terrible, reducir un género a únicamente una mecánica, un elemento, Los ataques desde Pokémon, bro. Los ataques de Pokémon escalan por ataque o especial, y sí. lo que termina Pasa que no tiene tantas estadísticas, pero World of Warcraft sí las tiene. O sea, en World of Warcraft tienes que tener un puto Excel para explicarte por qué escalan las cosas. Todavía en Dark Souls te lo dice. En World of Warcraft, si tienes intelecto, tu personaje tiene más mana, pero también tiene más daño mágico. Pero si tienes celeridad, atacas más rápido. Pero si eres un caster, castea más rápido. Pero si tienes destreza, la destreza escala por ataque crítico. La pinga y la baila, ¿entiendes? Terrible. terminaría de romper mis esperanzas en este mundo. La necesidad en esta industria tan saturada por intentar destacar solamente ha llevado a que la clave del éxito sea únicamente imitar. Y pareciera que no No creo, bro. ¿Cuántos de esos Souls-like han sido un éxito en ventas? De toda la cantidad de Souls-like que han salido, ¿cuántos han sido un éxito en ventas? 3 o 4. Mentira, imitando los Souls no han destacado ni pinga. Aparecen, la gente los prueba, es un mierdón y lo dropea, ¿sabes? nosotros estamos bien con eso. Y Es como que te digo, no, hubo un montón de gente que imitó, después de que World of Warcraft catapultó el MMO al gran público, un montón de gente lo salió a imitar. ¿Y cuántos funcionaron? Final Fantasy 2 más, porque casi todos los MMO están muertos. Lo juegan un mes, 2 meses, va y cierran el servidor. Digo, no, bueno. Y salen un montón de MMO. O sea, ustedes se ponen a ver y hay un montón de MMO. Y hay 3 o 4 que la gente juega. No, es que están copiando. No, están todos en la mierda. justamente eso es un Souls-like. ¿Cuántos juegos de pelea hay? Un montón. ¿Cuántos van a Leo? 6. Una imitación, pero no puedes imitar algo que fue concebido bajo un propósito, porque un Souls-like no se reduce o no debería de reducirse a solamente un sistema de combate, una dificultad o una narrativa. Realmente esos son los elementos diferenciales que hacen el género. ¿Cómo que no se reduce a eso? ¿Qué necesita un juego para hacer un Souls-like? Hogueras, o el símil a la hoguera en cada universo. Un lugar en el que si te mueres aparece, respawneas desde ahí y tienes que ir a buscar los recursos que perdiste. Sistema de parries, sistema de armas en ambas manos, la progresión por estadísticas, una barra de estamina, diferentes pociones que se recargan en la hoguera. Todas esas cosas hacen un Souls-like. La falta de mapa en algunos casos, todo eso hace un Souls-like. ¿No se reduce a eso? Ah, no, ¿y a qué se tiene que reducir? ¿A que Miyazaki ponga sus huevos en la impresora de juego? No, a los elementos diferenciales que hacen un Souls-like. Otra cosa es que sea bueno, que sea malo, que te gusten los géneros, que no te guste el género, que quieras más innovación, pero eso es lo que hace un Souls-like. Es como, no, es que un GTA-like no se debería reducir a los elementos diferenciales de GTA. Ah, no, bueno, imagínate tú. No, bro, el thrash metal no se debe reducir a los riffs pesados de guitarra, a las marchas de guitarra y al virtuosismo con la composición del pentagrama. No, eso no debería... No es eso lo que hace al género. Ah, no, bueno.
lo que hace al jazz no es la improvisación y el tono de la música, ¿no? No, bueno, está bien. narrativa, sino a la filosofía en conjunto. Esto no ha sido exclusivo de los Souls. Durante muchos años, también otros géneros que se fueron popularizando fueron sobreexplotados. Directamente los Battle Royale. Hace algunos años, cada 2 meses, salió Bueno, Battle Royale no se debería reducir a varias gente pegándose en un Battle Royale en una isla, ¿verdad? un nuevo Battle Royale, intentando imitar a PUBG o a Fortnite. Pero en el caso de los juegos de From Software es diferente, porque estamos hablando de la hipotética invención de un género que no es un género, Es un subgénero, ¿verdad? pero que se acuñó así por la industria y la prensa. Entonces, ¿cómo es que surge un género? Porque la gente lo acuña así. No baja Dios y te dice, esto es un género y esto no. Es una evolución cultural. La gente poco a poco, a través de la cultura, va redefiniendo las cosas y va determinando qué es un género, qué no, es un subgénero, no es un subgénero. Es una discusión que hay. Pero es como que yo te diga, no sé, bro, los shooters no son un género, simplemente la gente lo acuñó así. ¿Cuál es la diferencia entre el shooter y el Soul-like? Que está más establecido, que las bases son más sólidas, pero de aquí a un tiempo, o no, tal vez no, las bases se dan así. Hubo juicios por esto en el pasado. Cuando salió Street Fighter 2, salió un juego que era un clon, no me acuerdo ni el nombre del juego, ni el dónde juego, que era Street Fighter 2 tal cual. Y los tipos, Capcom los demanda. Capcom demanda a esa compañía y los tipos ganan de nuevo, el juego era un calco de Street Fighter 2, era un plagio directamente. Incluso en estética y todo. Le cambiaban los colores a los personajes. Y perdieron el juicio porque Capcom no estaba discutiendo si el juego era un plagio o no. Estaba discutiendo que el género de los juegos de pelea le pertenecía a ellos. Y por eso pierden el juicio. Y después de perder el juicio, todo Dios empieza a sacar juegos de pelea copiando a la Capcom, intentando replicar la fórmula. Pero antes de eso, no estaba muy establecido lo que era el género de juegos de pelea. Increíblemente. Los sistemas de combo, los Fuji, los acercamientos, las katas, ¿sabes? Todo eso no estaba establecido todavía en el género. Y eso se establece a partir de ahí con el tiempo. Si no, todavía estuviéramos discutiendo que es un juego de pelea, ¿entiendes? Esas cosas se definen poco a poco, pero decir... ¿Quién eres tú para decir que existe o que no existe un subgénero, no? Solamente para exprimir la mercadotecnia y que desgraciadamente por Sí, bueno, bienvenido a... Yo qué sé, bro. Bienvenido al capitalismo, supongo, ¿no? Yo qué sé. costumbre y repetición, Es como que te diga, no, los creadores de contenido que hablan de videojuegos no son creadores de contenido que hablan de videojuegos. Simplemente hubo 2 o 3 que empezaron y funcionaron muy bien. Y ahora para replicar ese éxito y esa fórmula hay un montón de gente en internet haciendo análisis de videojuegos o hablando de la cultura del videojuego. Pero eso en realidad no es contenido. Eso lo hicieron 3 o 4 gente, más nadie los debería copiar. Pero ¿quieren replicar la fórmula? ¿Sí, no? Esto pasa en todo, cabrón. la comunidad terminó adoptando. La crítica de este video va justamente a eso, a la sobreexplotación de un término que fue infundado dentro de la comunidad, que por costumbre terminamos adoptando y que no hace más que dar Sí, así es como funciona la cultura, máquina. Así funciona la cultura. Hubo una vez un grupo de gente con mucha melanina que se reunió en una iglesia cristiana en los Estados Unidos y empezaron a cantar y salió el gospel y mucha gente lo empezó a ver y a escuchar y decir, oye, que bien cantan los prietos de eso. Y con el tiempo, después de 20 años, se acuñó el término gospel, ¿entiendes? Y a partir de ahí hubo gente que le añadió improvisación con instrumentos. Y surge, bueno, después gente le mete instrumentos y surge el blues. No sé qué pinga tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Mi hermano. Y después a partir de ahí surge el jazz. Y después surge el blues. Y después surge el rock and roll. Y es como que te diga, no. Eso no es un subgénero. Simplemente están copiando elementos del rock and roll. Y ahora hicieron el heavy metal. Y yo te digo, sí, tiene elementos diferenciales. Y ahora surgió un nuevo subgénero del rock and roll, que es el heavy metal. Y a partir de ahí pues nace el thrash metal. Y después el black metal, y después power, y después punk, y después glam. Y así van surgiendo los subgéneros en el arte, máquina. Se llama cultura. Pero bueno. solamente promueve situaciones negativas tanto en la comunidad como en el propio desarrollo. ¿Qué? Aunque a Miyazaki, Tiene que ver, bro. cuando le preguntaron qué pensaba de que hubiera tantos juegos tipo Souls, él mismo mencionó que no le gusta llamarlos de esta manera. Él los llama como juegos de acción en tercera persona de fantasía oscura. ¿Y sabes qué? Justamente Hay una canción que se llama Stone Cold Crazy. Stone Cold Crazy. Mira. Queen. Esta canción se llama Stone Cold Crazy. Escúchenla. Mira
era la marcha. Esto no tenía mucho que ver con el resto del heavy metal y la ópera metal y el metal o el rock melódico que hacía Queen. Escuchen bien. Bueno, esta canción es considerada por mucha gente como la primera canción de thrash metal de la historia. Y esta gente no hacía thrash metal, ese género no existía. Pero esto se considera la primera canción thrash metal de la historia. Por las marchas era muy diferente al resto de música que hacía Queen. Hizo una canción diferente y hubo gente que dijo, uy, esto suena bien. Se puede sacar un género a partir de aquí. Y después viene, ¿qué pasa si distorsionamos más la guitarra y ponemos una voz más ronca? A ver cómo suena. Y voilá, tenemos un género nuevo, bro. ¿Sabes lo que te digo? Es como que ven ahora, no, porque un género nuevo, simplemente le cambiaron un poco, cambió la fórmula, esto es culpa de la industria. ¿De qué estás hablando, man? No sé, no entiendo por dónde quiere ir el chamaco, ¿entiendes? De nuevo, nada en contra del chamaco. Estoy dando mi opinión, alterándome un poco de lo que él está diciendo. No quiere decir que yo esté ofendiendo al chamaco. Simplemente porque después Pandro se arte con la gente. No encuentro sentido en lo que está diciendo el chamaco. A lo mejor soy yo el pelotudo, puede ser también. Esos son. Ahora vendrá el purista a decirme, pero son Souls-like. Oye, hermano, que el propio creador del juego está diciendo, pero son Souls-like. Pero como dije, pero es que lo que diga, si sale Queen mañana y dice, no, yo no quiero que creen un género a partir de una canción que yo hice, o hay otras canciones que también se considera que fueron padres de thrash metal, entre esas Stone Cold Crazy de Queen. Sale Queen y dice, no, eso no es un subgénero nuevo, simplemente es una canción diferente. Y la gente, no, esto es thrash metal. Y dice que no. No, pero el propio creador de la canción que dio origen al thrash metal dice que no es. Y que pinga me importa a mí lo que diga el propio creador, cabrón. Que corre pinga me importa a mí eso. Es un thrash metal. Surgió un subgénero a partir de tu música. Yo no sé si en su día, no tengo idea, si Lovecraft en su día acuñó él mismo su literatura como horror lovecraftiano, ¿entiendes? Surgió un género entero literario a partir de Lovecraft. Luego entonces tú puedes, a lo mejor buscas literatura anterior a Lovecraft o posterior a Lovecraft que luego termina, la anterior que a lo mejor tenía esos elementos de los que él los toma, y literatura que viene después que termina de sentar las bases del horror cósmico, del horror lovecraftiano. Pero eso no quiere decir que si Lovecraft no tenía conocimiento de ese subgénero literario, no existe el subgénero literario, ¿entiendes? No sé cómo se lo explico, man. Inicio de este video, Miyazaki no solamente creó una obra maestra, creó una abominación que terminó encajando muy profundamente en la industria y llevó a que la creatividad de muchas empresas se limitara únicamente a 3 pasos, que se repiten constantemente en estos juegos tipo Souls, entre muchísimas comillas. Claro, porque están haciendo un subgénero, bro. Dificultad, parry y esquivas y una narrativa oscura. Si yo te digo combate pausado y te digo que esto es un Souls-like, ya no suena tan Dark Souls. Y sin duda pensarías que estoy siendo pero ¿quién dice eso? superficial, ¿verdad? Pues justamente es a estos 3 elementos a los que llamamos Souls actualmente. Lo más triste de todo esto es que ni Dark Souls, ni From Software, ni Miyazaki tienen la culpa de esto. No, realmente nadie la tiene. Es, de nuevo, el mercado en sí, lo que es la cultura alrededor del videojuego, poco a poco fue pariendo esto. Y cada uno ha puesto un grano de arena. Ellos plantearon la fórmula. O la hicieron. A lo mejor ni siquiera querían hacer un género nuevo. Simplemente querían hacer un juego con unos elementos muy específicos. A partir de ahí, esos elementos llamaron la atención y la gente lo empezó a replicar.
Es el ADN cultural, bro. Poco a poco van mutando y van sobreviviendo las mejores muestras de ADN. Las que más se puedan ir reproduciendo. Y las que más gusten a la gente y las que tengan más pegadas. Así surgen los memes también. Que una persona haga un buen chiste y se convierta en un meme no es culpa de esa persona ni de nada. La gente simplemente decide seguirla. ¿Entiendes? ¿Qué quiere que te diga? Evidentemente no se levantó un día Miyazaki y dijo: tomaré las riendas de Demon's Souls, haré un videojuego que marque un antes y un después y enfermaré a la industria para que intenten imitar mi fórmula y así mancillen todo No entiendo cuál es el punto de ese documento. lo que he hecho. Incluso todo lo contrario, los Souls no son más que una víctima de las garras corporativas que intentan siempre explotar las modas, aunque no las sean, pero que ellos mismos terminan convirtiéndolas en eso. Intentan explotar las modas aunque no sean modas. Entonces, ¿cómo explotas una moda que no existe? No lo estoy entendiendo, hermano. No estoy entendiendo qué quiere decir el chamaco. Intentan explotar las modas aunque no lo sean. What the fuck? Entonces, ¿por qué explotarían una moda que no es una moda? Mira esto. Souls no son más que una víctima de las garras corporativas que intentan siempre explotar las modas, Explotar una moda aunque no las sean. aunque no sea una moda. Entonces, ¿cómo explotan una moda que no es una moda? No lo entiendo, loco. Pero que ellos mismos terminan convirtiéndolas en eso y que al ejercer estos intereses corporativos terminan justamente transformando una filosofía de juego en simplemente una mecánica más. Y es que esto es lo más grave de todo. Pero, y me lo está planteando como si esto fuera el apocalipsis, ¿sabes? No, terrible, hay gente haciendo mucho soul. Bueno, mira, no lo juegues. Cuando tú tomas una fórmula que estaba pensada en alguna manera y la mancillas tanto que la reduces a solamente una mecánica, ese es el acto de odio más grande que puedes hacerle, en este caso, a un Souls. No puedo más. Ya, me rindo, gente. Me rindo. Porque los Souls son esa filosofía de superación día a día. Tiene un final triste también, mira. Neoliberalismo plus cuan perfecto. Tiene que ser eso. Que no entiendo el chamaco, te lo juro que no lo canto, ¿entiendes? El ver tu avance, el ver cómo, aunque no seas un jugador dotado de experiencia o con grandes habilidades, con esfuerzo y dedicación y la suficiente noción y memoria muscular, puedes superar los obstáculos que te pone cualquier juego de este estilo. Acciones que puedes extrapolar a la vida misma porque Porque me hablan de la depresión. No puede ser. No, me rindo, me rindo. no son los videojuegos un medio por el cual se transmiten sentimientos y emociones. Ya te hablé del tema de cómo los videojuegos también pueden transmitir emociones, sentimientos y funcionan como expresión artística. Funciona como expresión artística, no. Son una expresión artística. Es como que la pintura funciona como expresión artística. No, cabrón, es una expresión artística. Pero no. De cómo los videojuegos también pueden transmitir emociones, sentimientos. Aquí puso una etiqueta aquí que dice. Aquí acabo de poner una etiqueta de un video que decía. Te hablé del tema. Aquí, cuando los videojuegos superan al arte. No sé cómo pinga hiciste, pero acabas de encontrar a un peor opinador de videojuegos que Dani. No, dice chamaco, los juegos superan el arte. Son arte, ¿no? O sea, es como que te diga, bueno, la música supera el arte. La música es una ramificación artística, ¿sabes? Es como, no sé, bro, es como, bro, las hamburguesas superan la comida. Y yo, ¿ah? Bueno, para saber, ¿no? Ok. Yo qué sé. Eyacular supera el sexo. Ok. Yo pensaba que era parte de él, ¿no? ¿Verdad? De cómo los videojuegos también. Las tetas superan a las mujeres. Y yo, bien, ¿no? Pueden transmitir emociones, sentimientos y funcionan como expresión artística. Pero ponte a pensar, ¿no debería ser el fin de los Dark Souls el mismo? Me imagino, de nuevo, no voy a tirar mucho ahí porque me imagino que el chamaco haya querido decir que superan al resto de ramificaciones artísticas. Creo, ¿no? Pero bueno. Por el cual fue creado. Contemplar el arte, las inspiraciones que el autor tuvo para plasmar su juego, disfrutar de su... ¿no? Y los otros autores tuvieron la inspiración de Miyazaki para plasmar sus juegos. ¿Entendieron la fórmula y supieron replicar? No, hicieron un mierdón. Pero bueno, no sé. Su dificultad y de su sistema de combate pausado y metódico y después tomar Bueno, depende, Sekiro no es tan pausado y metódico. Esas metódico sí, pero no es pausado. enseñanzas que unos simples polígonos nos pueden dar para después utilizarlas a nuestro favor en nuestro día. También te digo, si tú crees que Dark Souls es el único Action RPG que es metódico, ¿cómo se llama? Los hack and slash también lo son.
sea, tú juegas absolutamente casi que cualquier hack and slash y lo pones en la última. Tú pones un Devil May Cry en la última dificultad, pones un Bayonetta en la última dificultad, pones un Metal Gear Rising en la última dificultad, pones un Nier Automata en la última dificultad y te vas a dar cuenta que también es metódico. Que no puedes burlarte las mecánicas principales del juego. Tienes que aprender a esquivar, tienes que aprender a parrear, tienes que aprender a utilizar el tiempo bruja, tienes que aprender a utilizar los elementos que te da y las herramientas que te da el juego para superar los retos. Lo que pasa es que si el resto de los hack and slash lo juegas en super fácil, pues no vas a ser metódico ninguno. Si tú a Dark Souls le bajas la dificultad, los bichos te quitan más vida, tú le quitas más vida a los bichos, ya está. La metodología te la metiste por el culo. Lo que hace que sea metódico en sí es la dificultad del juego. Pero bueno. Día a día, porque cuando vencí a Artorias por primera vez, supe que podría superar cualquier dificultad. Cualquiera, ¿no? Y la buscas un trabajo. Porque cuando derroté al rey sin nombre, supe que todavía podía mejorar. Porque cuando derroté al búho o a ¿Y trabajaste o...? Eichin, me di cuenta que podía dominar una nueva mecánica y podía adaptarme a nuevos desafíos. Porque cuando acabé Qué preciosa que es la pelea contra el búho, cabrón. con Malenia, aprendí el valor de la dedicación, de estar bien preparado. Porque cuando derroté a Radan en su combate en el DLC, supe que no importa qué tan grande sea el desafío, la perseverancia da Te ayudó a salir de la depresión del juego también. frutos al final. Desafío, perseverancia, dificultad, aprendizaje, memoria, historia, oscuridad, aprender, caer, derrota, sufrimiento, frustración, llanto, dolor, resiliencia, repetición, adaptación, muerte, búsqueda, imitación, aprender, repetir, vencer, gloria, victoria, ganar. ¿Y trabajar? ¿Te sabes la de trabajar? Y si te pones a trabajar. Y si te pones a trabajar. Yo solo aprendí que soy masoquista XD. Y si al final puedes laburar, bro. Superarte. Son tantas las enseñanzas que un videojuego te puede dejar. Y son tan pocas. ¿Sabes dónde voy a superar también? Cuando yo derroté a Malenia aprendí que me gustan altas y pelirrojas. Sí. Te voy a enseñar un videojuego que también tiene todos estos elementos, mira. Mira. Tan. Buscandini Laurini, papá. Mira. Crear un currículum perfecto en 5 minutos. Mira. Este también tiene dificultad. Este también es difícil con pinga. Mira. Trábata. Dímelo. Buscandini Laurini. Agarrini Lapalini. Deya buscar TikTok. Y Buscandini Laurini. Ese también es difícil con pinga. ¡Ah, no me asustes! Aquellos que puedes calificar como Buscandini Laurini. memorables, que duele ver cómo la industria reduccionista es capaz de arrebatarle el alma de un género que tanto nos ha dado. Los Dark Souls no son solo parries, volteretas, esquives, Trabajar. dacheos, progresión, narrativa oscura, elementos artísticos o dificultad. Es la filosofía que hay detrás de su concepción. El mensaje que intenta transmitir. Un mensaje que solo aquel. El mensaje que intento transmitir. Bro, no me enteré de nada del juego. Vamos a buscar aquí todo el lore de Elden Ring. ¡Oh! Video de 2 horas. Magnífico game es la proporcionalidad entre la magnitud y la calidad de su lore. Hace más de 2 años que Hidetaka Miyazaki deleitó al mundo entero con el lanzamiento. ¡Oh! El del lore de Elden Ring. ¡Wow! Lo que me intento transmitir. Vamos a ver un video porque si no me entero. Those with purpose are nothing if not ravenous for power. It says a lot that the wisest members is Ymir asking you to become his. Though in your fight with her you do more than make her bow. El mensaje que me intenta But this transmitir. time, El de Dark Souls dura 7 horas. 7 horas ahora. Buscandini Laurini. Quien realmente lo siente como parte de sí, puede darlo. Y que solo aquel, quien lo siente como propio, puede recibirlo. Espero realmente en el futuro podamos aprender a diferenciar un género de una filosofía y podamos dejar de adoptar conceptos que Joder, solo puede ser las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Solamente- O una de las dos nada más. Elden Ring para mí. Agarrar espada muy grande, poner ceniza de guerra, girar el aire.
Y chocar contra el piso repetidas veces, hombre feliz. Hombre feliz. El primer boss de la bala. A ver. El primer jefe final del juego de la bala. Ah, venga. Salario mínimo. Le hacen No, a ver. Por ejemplo, tú puedes tener un juego que tenga la misma filosofía de Dark Souls, pero no sea el mismo género. Por ejemplo, Hollow Knight. Estamos de acuerdo con que en Hollow Knight permea la misma filosofía del Soul. Volverte a levantar, intentarlo, es difícil avanzar. Y venimos a un mundo que es la ceniza de lo que un día fue Hollow Knight, está perdido y solo tenemos que hacer casi arqueología en su universo. Y es un Metroidvania, no es un Dark Souls. ¿Sabes lo que te digo? Puede tener la filosofía, puede ser del mismo género, puede ser ambas o puede no ser ninguna. Yo qué sé, pero eso no sé el discurso a qué viene, bro. daño al producto raíz de quien proviene, porque lo único que provoca es caos y desinformación. Y también espero que en el futuro podamos aprender a que la experiencia de cada jugador es diferente, a que la manera de enfrentarte a desafíos es diferente. ¿Y esto qué tiene que ver con los Souls? Y que no hay una sola manera de superarnos y de superar las dificultades que la vida nos pone, porque al final eso también es muy Dark Souls, ¿no? Sí. Aprender. Claro, y salir de la depresión también. Si el video te gustó, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita, que me ayuda mucho a seguir subiendo videos. Subo videos todos los sábados, así que no olvides revisarlos. Esto no es... Este video parece lo contrario, ¿no? Pero no me estoy burlando del chamaco, no quiero decir nada despectivo de él, no estoy tirándole hate, simplemente digo mi opinión de su video, que en algunos puntos puedo ser más expresivo que en otros, está bien. No me estoy metiendo con el chamaco, no le estoy tirando hate, no me cae mal. Que siga con su canal y su contenido está estupendo. Métele adelante, sigue con todo, ¿sabes? No, sí, porque después, Pandro, te ardes con absolutamente todo el mundo. No es eso a lo que voy. Simplemente comenté de la opinión del chamaco. No lo estoy ofendiendo. ¿Qué es esto? No es tu culpa. La mecánica oculta por la que nunca subes a división. De división. Esto está hablando de los arte, jueguito, cuando los videojuegos superan al arte.